Sean bienvenidos nuevamente a otro Facebook Live. Mi nombre es Juan Carlos López y para mí es un gusto estarles acompañando nuevamente a través de las cámaras en otro en vivo, ¿verdad? De Molinos Modernos en línea. Este día para mí, pues, es un gusto estar con ustedes. ¿Y qué nos tiene acompañando aquí? Pues un producto muy especial, muy acorde a, digamos, al mes que estamos viviendo, ¿verdad? Y de igual manera, pues, creo que también nos tiene bastantes contentos, emocionados, el hecho de que es nuestro primer en vivo del año y que estamos grabando en esta ocasión, que estamos transmitiendo a través de la plataforma de Facebook. Así que, pues espero que este año sea de muchos éxitos para cada uno de ustedes, ¿verdad? Todavía creo que es válido desearles éxitos en este día. Y de igual manera, pues esperamos que durante el año vamos a tener una serie de capacitaciones a través de nuestra plataforma, en la cual esperamos pues darles a ustedes siempre el apoyo y el soporte que año con año hemos venido brindando, y el año pasado pues nos acoplamos un poco a la manera digital de trabajar actualmente y estamos presentes para ustedes siempre para cualquier duda, cualquier consulta que tengamos, ¿verdad? Retomando lo que vamos a trabajar este día, vamos a elaborar un producto muy fácil, llamémoslo de esta manera. Es una masa muy sencilla la que vamos a estar elaborando. Es un producto que es bien versátil en su forma, en su manera de trabajar. Es adaptable a cualquier producto que nosotros querramos hacer. Pues básicamente la formulación no necesita que hagamos ningún cambio nosotros para poderlo trabajar. La base es una base neutra la que nosotros utilizamos, y pues ya de ahí nosotros partimos para elaborar cualquiera de los productos que nosotros hemos visto en algún momento en algún video, en alguna imagen, tengamos como referencia, o hemos visto en algún otro lugar donde nosotros hemos degustado de productos, entonces, y que tenemos la curiosidad de poder elaborar. Entonces, consideramos que es un producto. ¿Y por qué decimos con ello comenzar? Pues para darles la alternativa a ustedes, ¿verdad?, de poder iniciar con un producto que, como les menciono, es bastante adaptable a lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer este día? Pues lo hemos denominado nosotros tartaletas de hojaldre, ¿verdad? Pero vamos a partir desde el inicio, ¿verdad? En este caso, vamos a trabajar con una masa de hojaldre. Vamos a mostrarles a continuación cómo se elabora y posteriormente vamos a ir elaborando las figuras y todo lo demás para que ustedes lo vayan tomando en cuenta, ¿verdad? Y de esa manera pues vayan viendo que el producto realmente no es complicado de trabajar, pero que sí lleva ciertos detalles que nosotros debemos respetar para que el producto nos llegue a quedar como nosotros esperamos o como nosotros deseamos como tal, ¿verdad? En el link les va a aparecer a ustedes la receta que vamos a trabajar este día, los pasos que vamos a ir elaborando durante todo el proceso, pero igual lo vamos a ir mencionando a continuación para que ustedes lo tengan como referencia. Para el caso vamos a trabajar en esta ocasión con una harina especializada, ¿verdad? De una de nuestras marcas que está diseñada para el producto específicamente. En este caso vamos a trabajar con la harina espiga hojaldre. Es una harina que tiene muchas ventajas y entre ellas le podré mencionar que tiene buen desarrollo dentro del horno, que es algo que nosotros buscamos para este producto. Otra de las ventajas que tiene el producto es el hecho de que cuando nosotros estamos trabajando la masa, esa no requiere tantos o largos procesos de reposo, ¿verdad? Eso también nos favorece porque al final acordemos que como centro de producción, lo que nosotros estamos midiendo es el tiempo que nos tardamos en elaborar los productos. A más tiempo nosotros nos tardamos, entonces eso requiere o nos es menos efectivo, pues nos vuelve menos productivos en nuestro centro de producción. Así que estas dos ventajas y muchas otras más que podamos encontrar dentro del producto son las que nos llevan a poder utilizar, en este caso, como le repito, nuestra harina espiga hojaldre como tal. Adicional a ello, vamos a utilizar agua normal, vamos a utilizar sal y vamos a utilizar grasa, en este caso manteca. Son los elementos básicos que van a componer la masa, pero en algunas ocasiones nosotros podemos hacer algunas variantes si nosotros lo deseamos para lograr otras características como tal. Como por ejemplo, si ustedes desean agregarle azúcar a la masa, podemos hacerlo.
en proporción similar a la cantidad de sal que tenemos. ¿Esto para qué? Para abonar un poco el color del producto si nosotros así lo deseamos. Pero como les menciono, esta es una opción que ustedes tienen, ¿verdad? No es una regla. Las reglas son estos principales ingredientes que nosotros tenemos acá a continuación, que es la harina como tal, ¿verdad? Que es la principal, el agua, la sal y la grasa como tal. Estos elementos van a componer la masa. Y hay otro elemento, un cuarto, un quinto elemento, que es la margarina de hojaldre, la que vamos a estar utilizando. Ahí nosotros vamos a utilizar la que nosotros tengamos a disposición o la de nuestra elección como tal, ¿verdad? Esta sí tiene que ser especializada para hojaldre para que logre el objetivo que nosotros buscamos y el desarrollo dentro del horno que se espera, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Espero tengamos para apuntar lápiz y cuaderno. Entonces, vamos a iniciar. Esta masa la podemos hacer de manera tan sencilla como trabajarla manualmente o en el caso, como nosotros la vamos a hacer en una batidora. Vamos a poner entonces, en este caso, el agua. El agua puede estar al tiempo o puede ser refrigerada, helada, ¿verdad? A cierta temperatura. Eso nos va a permitir a nosotros que cuando la masa está más fresca, ella se relaja mucho más y eso nos permite también que la masa se vuelva más manipulable, ¿verdad? Eso nos va a permitir el trabajar con agua helada. La sal, pues puede ser sal refinada, puede ser sal gruesa, ahí es elección de cada uno de nosotros y vamos a poner la harina. A continuación, ponemos la grasa. Vamos a ver. Vamos a poner la grasa en su totalidad. Hasta aquí queda. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a hacer el mezclado de nuestra masa, ¿verdad? En esta ocasión. Esa es una masa, como les decía, versátil en su forma de elaborar, ya que la podemos hacer manualmente. No requiere un desarrollo, el producto como tal. Entonces, por lo mismo, no requiere de mayor trabajo mecánico como tal. Vamos a quitar esto por acá. Vamos a comenzar. Iniciamos en velocidad baja, a que ella se comienza a integrar. Una vez ella comience a integrarse, entonces lo que vamos a hacer es darle un poco más de velocidad para que ella se homogeneice completamente. No es una masa que requiera un desarrollo total, no es que vamos a desarrollar gluten nosotros en la masa. Sí necesita cierto amasado para que la masa, cuando nosotros la estamos formando, ella se estire mucho mejor y todo lo demás. Pero si llegara al desarrollo como tal de un gluten, como normalmente lo pudiéramos hacer en una masa de levadura convencional. Eso lo vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? Entonces nos vamos a cerciorar de ese paso. Entonces vamos a ir aumentando un poco la velocidad. Y vamos a mezclar, ¿verdad? ¿Cuánto se puede tardar este mezclado? Pues es un mezclado relativamente corto. Este se podrá llevar alrededor de unos 5 minutos como máximo, un promedio de 5 minutos. Depende de la cantidad que estemos elaborando, ¿verdad? También puede ser menos. Todo también debe depender del equipo que estemos utilizando. Si lo estamos haciendo en batidora, como en este caso. Si lo estamos haciendo en amasadora, pues igual se va a tardar menos, ¿verdad? La amasadora tiene más fuerza para poder amasar. O, en todo caso, si lo hacemos manualmente, sí, tal vez podrá requerir un trabajo un poquito más extenso, pero el propósito es el mismo, ¿verdad? Homogenizar la masa y que eso nos permita a nosotros poder trabajar adecuadamente el producto. Entonces, vamos mezclando, ¿verdad? Y la vamos a revisar. ¿Cómo sabemos que la masa ya está? Pues primeramente ella no se nos tiene que pegar en las manos, ¿verdad? Tiene que quedarnos suelta la masa. En el momento que esta se nos pegue en la mano, quiere decir que nos hace falta un poco más de mezclado o nos permite más mezclado, porque el agua no se ha integrado completamente.
Ahora, la otra parte que vamos a evaluar es la elasticidad, es decir, qué tanto está homogenizada, qué tanto está unida a la masa, ¿verdad? Aquí lo vemos, o sea, no es un desarrollo que tenemos, pero sí ya ella no se rompe fácilmente. Entonces eso nos permite a nosotros tener como parámetro el hecho de que la masa ya está para poderla trabajar ya en el siguiente proceso. Entonces en este caso, vamos a retirar de la máquina, quitar esto de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá lo que podemos hacer es darle un reposo a la masa. Vamos a trabajar con nuestras manos, ¿verdad? Hacerlo de esta manera. Y le vamos a dar un pequeño reposo, solo para que ella se acondicione, se acomode a lo que nosotros vamos a trabajar a continuación. De preferencia, aquí, por el tiempo que lo vamos a tener, no la voy a cubrir. En el caso de ustedes, sí les recomiendo que la cubramos con un plástico, ¿verdad? Para que eso nos permita mantener húmeda la corteza de la masa. De lo contrario, se va a comenzar a resecar. Y cuando nosotros la estiremos, vamos a ver que la masa nos queda como agrietada en la parte de encima. Pero es porque la misma resequedad que hemos causado, que se ha provocado por el ambiente. Entonces, sí les recomiendo yo que ustedes sí la cubran con plástico, porque eso va a evitar que tengamos ese inconveniente o ese problema como tal, ¿verdad? Aprovechando, pues tenemos una noticia bastante buena para este año, ¿verdad? Creo que algunos de ustedes que nos podrán estar viendo a través de la plataforma de Facebook nos pudieron acompañar en el año 2019 a nuestra primera feria que hicimos de Expo Pan y Pizza. Pues, ¿qué creen? Este año ha vuelto nuevamente, la vamos a hacer pensando siempre en que necesitamos incentivar, ¿verdad?, a cada uno de los panificadores que tenemos como nuestros clientes y demostrarles que muchas tendencias que vienen para este año. Entonces, regresa a la feria nuevamente en el mes de marzo, el 10 y el 11, para serles específico, se va a realizar. Lo pueden buscar a través de nuestras redes sociales, en el Instagram como Expo Pan y Pizza, ¿verdad? Así les va a aparecer. Entonces, igual, ahí les van a dejar el link a ustedes para que se puedan meter y poder ver toda la información que traemos para este año, ¿verdad? Hay muchos invitados internacionales que van a venir a hacer exposiciones acá. Entonces, creo que es algo muy interesante para que nosotros podamos aprovechar y conocer un poco más de las tendencias que este año vienen para poder trabajar en los diferentes rubros, tanto panadería, pastelería también vamos a tener, y en el caso, pues igual, pizza, ¿verdad? Que es un producto que últimamente ha tomado bastante auge. Entonces, vamos a tener estas categorías o 3 grandes categorías en la feria. Así que los esperamos. Ahí podrán buscar en nuestras redes cuál es el método que ustedes tienen que hacer para poder asistir. Desde ya le puedo decir que es completamente gratis. Si tienen que hacer un pequeño registro por ahí, pero la entrada es completamente gratis para usted y para su familia o para quien lo acompañe en este evento. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. En este caso vamos a utilizar harina. Podemos utilizar de la misma harina que hemos ocupado para hacer la masa, o podemos utilizar harina fuerte en este caso para poder estirar la masa. Lo que necesitamos es un vehículo que nos permita a nosotros poder estirar el producto sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Entonces, espolvoreamos un poco de harina sobre la mesa y con nuestro rodillo vamos a comenzar a estirar y a darle forma a la masa. La forma que vamos a ir buscando es un semi-rectángulo en el cual nosotros vamos a adicionar o vamos a agregar la margarina para hojaldre que les mencionaba al principio, que es la que nosotros ya tenemos lista por acá. Entonces comenzamos estirando. ¿Qué tanto necesito estirar? Pues usted tome en consideración que la masa debe de envolver la grasa. Ese es el principio principal del hojaldre. La grasa debe envolver
perdón, la masa debe envolver a la grasa. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ir estirando, considerando de qué manera vamos a colocar la grasa. Hay distintas maneras de poder hacer los empastados, ¿verdad? Hay quienes los hacen en bloque, ustedes podrán ver en algunos videos. Hay quienes lo hacen colocando las porciones de grasa sobre la misma masa, o también se puede hacer la opción de estirar la placa de margarina y esa placa pues nosotros la vamos a colocar al centro de la masa y con la misma masa la vamos a cubrir. Para el caso nosotros vamos a utilizar la opción número 3 que les mencionaba, y es la que yo ya estiré una placa de margarina, la que nosotros vamos a utilizar, y esa la vamos a colocar al centro para luego cubrirla, ¿verdad? Entonces es importante no estirar más de lo que la misma masa pueda llegar a cubrir la grasa. Entonces la tenemos por acá. Vean, más o menos acá. Y esto nos va a permitir a nosotros cubrirla. Entonces vamos a retirar el plástico. Esto también nos va a facilitar un poco el tema de estar laminando, ¿verdad? Se nos va a espaciar con mucha más facilidad la grasa. Entonces ahí también nos ahorramos un poco de trabajo. Entonces vamos agregando. Okay. Entonces acomodamos. Acá. Y cubrimos con la masa. Importante, la masa sí tiene que estar cubierta en su totalidad. Porque de lo contrario, si la grasa no se llega a cubrir en su totalidad, cuando nosotros comencemos a arrodillar, a estirar la masa, esta se nos va a comenzar a salir. O se nos va a pegar en el rodillo o en la mesa. Otra parte importante es la harina que nosotros estamos utilizando. Para el hojaldre es primordial y esencial que utilicemos harina para poder estirar. Pero también con una moderación, ¿verdad? No vamos a colocar tanta harina porque también eso es lo que nos va a ir haciendo de resecando el producto. Entonces, comenzamos a estirar despacio. Vamos a aplicar un poco de fuerza para poder bajar la grasa. Como la grasa es especial para el producto, si tiene cierto grado de plasticidad, la misma margarina, eso nos va a permitir a nosotros que esta, al momento de estarse estirando, no se nos vaya a fundir, ¿verdad? Hojaldres, igual hay diferentes maneras de hacer hojaldre, ¿verdad? Ustedes podrán ver en algunos videos o algunos tutoriales de YouTube que les podrá parecer que la hacen con mantequilla o con misma grasa vegetal o animal, en este caso la manteca, ¿verdad? Pero sí es importante aclarar. Mucho depende de la región donde lo estemos elaborando para obtener las características del producto y mucho depende de las características del producto que nosotros queramos lograr, ¿verdad? Entonces, es de tomar en consideración esa parte antes de tomar la decisión de qué manera lo vamos a poder hacer o de qué manera lo vamos a decidir hacer. Ok, entonces vamos a estirar. No es que estamos aplicando, estemos haciendo tanta fuerza, solo hacemos un movimiento para que la misma masa se nos vaya estirando. Entonces, una vez estiramos, comenzamos a estirar a lo ancho. Cuando veamos que ya nuestra masa no se mueve, es porque entonces quiere decir que le hace falta harina
para continuar deslizándose. Si nosotros en ese momento no colocamos harina, entonces lo que vamos a provocar es que la misma masa se nos vaya a pegar en la mesa, se nos rompa y de esa manera se va a salir la margarina. Entonces ya nuestro hojaldrado que estamos formando ya no nos quedará como nosotros esperamos. Entonces estiramos. En este caso a mí me ayuda el aspecto que el rodillo es giratorio. Entonces me es un poco más fácil. Pero igual, con los demás rodillos, si son los rodillos fijos que nosotros podemos tener, entonces nuestro movimiento lo va a hacer la mano. Entonces estiramos. Y teniendo de esta manera la masa, vamos a ejecutar nuestro primer doblez. Como les mencionaba al inicio, el producto es relativamente sencillo en su formulación, ¿verdad? Lo que sí es que lleva un proceso un poco largo, un poco extendido, pero la ventaja es que este producto nosotros lo podemos ir dejando descansar o dejando reposar y continuar haciendo otro producto que nosotros querramos, y eso no nos perjudica relativamente en nada. Entonces, si nos da el chance, o si nos da lugar de que nosotros podamos trabajar otro tipo de productos a la vez que estamos haciendo esto. Ok, ¿qué hicimos ahorita? Hemos hecho un doblez que nosotros denominamos como un doblez sencillo, en el cual nosotros vamos a doblar nuestra masa en 3 partes iguales. Tenemos nuestra primera sección y esta la vamos a sobreponer sobre la que ya doblamos. Importante, al momento de doblar, esta no tiene que doblarse, o sea, no tendríamos que hacer esto con la que viene encima, sino que tiene que quedar lisa completamente. ¿Sí? Porque eso nos va permitiendo que cuando nosotros vamos trabajando, vamos formando una capa de masa, una capa de grasa, capa de masa, capa de grasa, y así sucesivamente se va formando el hojaldrado, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros que cuando horneamos el producto, este nos desarrolle adecuadamente. Si nosotros interrumpimos ese capeado, ¿verdad? Lo que vamos a lograr es que el producto, cuando entra al horno, no genere ese desarrollo y probablemente nos quede pequeña la pieza, o de repente no nos queda con la crocancia que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces es porque tal vez hicimos mal la ejecución del proceso. Ok. Como les mencionaba, una de las ventajas de la harina es el hecho de que no necesita tiempos largos de reposo. Muchas veces, cuando nosotros trabajamos con harinas de categoría, una semifuerte, por ejemplo, las semifuertes nosotros las utilizamos para en algunas ocasiones hacer algún tipo de pan dulce, ¿verdad? De levadura que necesita desarrollo. Entonces lleva ciertos ingredientes que la hacen un poco más tensa o más tenaz al momento de trabajar este tipo de productos. No es que no se pueda desarrollar o no se pueda trabajar, simplemente que el proceso de reposo es más extendido, es más prolongado. En este caso, tendría que, si lo estuviera trabajando, por ejemplo, con una harina semifuerte, ¿qué es lo que tendría que hacer? Cubrirla con plástico, dejarla reposar para que yo pueda estirar nuevamente y no maltratar la masa. Si nosotros hacemos mezclas de harina fuerte y suave, como en algunas ocasiones también se trabaja el producto, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Dar ese tiempo de reposo para que el producto nos pueda permitir estirarse nuevamente. Y eso lo tendríamos que hacer en un lapso de 4 dobleces que le vamos a dar a la masa. ¿Cuánto se nos puede tardar el reposo? Pues mucho dependerá de la harina que estemos utilizando y la fuerza que ésta llegue a tener. Entonces, tomando la característica que esta nos puede dar a nosotros, es el hecho de que no necesita tanto tiempo de reposo, ¿verdad? Entonces, en este caso, doblamos y vamos a dar nuestro segundo doblez.
Entonces estiramos nuevamente. Y acá vamos a estirar ya hacia el ancho de la masa. Entonces, vamos estirando. Importante, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo hojaldre, el rodillo lo vamos a pasar sobre toda la masa. No nos vamos a quedar en un solo lugar porque si no ese mismo lugar se va a ir adelgazando más que el resto de la masa y ya cuando vengamos a querer trabajar vamos a tener unas partes más gruesas, unas partes más delgadas. Entonces eso nos va a complicar a nosotros. Nos ponemos harina para que nos estire adecuadamente y estiramos. Vean, si se dan cuenta, yo trabajo de la mitad de la masa hacia abajo y de la mitad de la masa hacia arriba. Esto si lo hacemos de manera manual. Ahora, si nosotros tenemos una laminadora para hojaldre, pues ahí la misma laminadora nos va a ir dando el grosor de la masa. Entonces lo único que nos tenemos que preocupar nosotros en ese caso es que la masa nos vaya quedando lo más rectangular posible para que el hojaldrado se vaya haciendo de manera uniforme. ¿Ok? Si ustedes se percatan, no es que vamos a tener nosotros una masa tan estirada. Necesitamos adelgazar únicamente para poder aplicar o que la masa se vaya, la grasa, perdón, se vaya distribuyendo adecuadamente sobre toda la superficie. ¿Ok? ¿Nuestro parámetro cuál va a ser? Nuestro parámetro va a ser nuestra mano. Nosotros vamos a pasar nuestra mano sobre la masa y ahí vamos a percibir si esta está estirada adecuadamente o si hay partes que son más gruesas que otras, ¿verdad? En este punto, nosotros ya tenemos nuestra masa. Vamos a aplicar nuestro segundo doblez. El segundo doblez que nosotros vamos a aplicar es denominado doblez doble o doblez de libro, le conocen en algunos lugares, en el cual nosotros vamos a tener un doblez y un segundo doblez. Más o menos que nos queden proporcionadas del mismo grosor o del mismo ancho ambos dobleces. Entonces aquí vamos a acomodar para que se nos vaya adecuando, ¿verdad? Si por ejemplo nos falta un poco acá, eso se va acomodando. Y en este caso, cuando nosotros lo tenemos de esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a doblar una sobre la otra, ¿sí? De esta manera. ¿Ok? Entonces, acá, en este punto, si voy a detenerme, la vamos a cubrir con plástico y le vamos a dar un reposo. ¿De cuánto va a ser el reposo? Pues va a depender realmente de qué es lo que nosotros estemos haciendo como tal. Pero yo estimo que 20 minutos, 30 minutos es un tiempo adecuado y que ya la masa nos va a permitir continuar estirando nuevamente. Ok, para no quitarles mucho el tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá, este es el proceso que ustedes van a seguir hasta terminar la masa completa. Luego de este reposo que le vamos a dar ahorita, de 30 minutos, estiramos nuevamente la masa y aplicamos un tercer doblez, en el cual ese doblez será un doblez sencillo. Posteriormente, doblamos nuevamente, porque acuérdense que es cierto que la harina nos da la ventaja de poder estirar sin tanto tiempo de reposo o reposos tan prolongados,
pero la masa se va volviendo de cierta manera tensa, ¿verdad? Entonces hay que irle dando cierto reposo para que ella se vaya adecuando, se vaya relajando. Entonces, luego de estos dos, yo voy a ir más pausado con los otros dos. Vamos a hacer el tercer doblez que les decía, que es un doblez sencillo, lo vamos a volver a repetir. Cubrimos nuevamente con plástico, damos otros 20 minutos de reposo y estiramos nuevamente y terminamos nuestro proceso con un doblez doble, que es el que tenemos a continuación. Una vez terminado nuestro reposo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le envolvemos bien en plástico y la dejamos reposando. ¿Cuánto tiempo? Pues va a depender en el momento que nosotros vamos a utilizar la masa. En este caso, asumamos que nosotros ya tenemos nuestra masa lista con los 4 dobleces. Envolvemos y reposamos. En este caso, yo ya tengo una masa con nuestros 4 dobleces reposada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá es, si yo voy a trabajar mi masa en el mismo día que la estoy preparando, o sea, es decir, en un lapso de 1 hora o media mañana, yo únicamente voy a envolver la masa en plástico y la voy a dejar reposar por lo menos 1 hora antes de poderla trabajar. Lo ideal es que cuando nosotros estamos trabajando hojaldre, el hojaldre se prepare de un día para otro. Es decir, si el producto lo tengo que elaborar el día de ahora, el hojaldre lo tengo que haber elaborado el día anterior, ¿verdad? Para que este repose adecuadamente y que cuando nosotros estiremos y todo lo que vamos a hacer, el proceso que viene a continuación, el hojaldre nos desarrolla adecuadamente dentro del horno. Entonces, eso es el proceso normal o más común que nosotros tenemos que dar. Entonces, acá, como les digo, ya tengo mi masa estirada con sus 4 dobleces, ya está reposada de un día anterior. Y acá lo que vamos a hacer es cortar la porción que nosotros vamos a ocupar en nuestra receta que estamos trabajando. Entonces, vamos a descubrir nuestra masa. Tiene el pego. Importante de cubrirla bien con plástico es el hecho de que de esa manera nosotros vamos a estar evitando que nuestra masa se reseque. Lo que les mencionaba en un principio con la otra. Entonces, al nuestra masa no resecarse, esta se nos va a estirar sin ningún problema. Nuestra superficie siempre va a quedar lisa como tal. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros vamos a tener. Porque si nosotros, y aquí creo que es un punto también que no les había mencionado, la vamos a dejar reposando de un día para otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El reposo de ella va a ser en refrigeración. Nosotros la vamos a meter a nuestra refrigeradora y ahí nosotros la vamos a dejar reposando. Entonces, si nosotros no la cubrimos bien, lo que va a suceder también es el hecho de que nuestra misma masa se nos va a resecar. Entonces, para evitar eso, la vamos a cubrir bien con el plástico. Entonces, descubrimos. Acá. Uy, sí. Vale. Entonces, nosotros no lo podemos utilizar completamente. Eso puede ser una opción, ¿verdad? Chef, ver, por acá tenemos una consulta. Nos preguntan si el reposo es dentro de la refri o a temperatura ambiente. Ok, es lo que les estaba mencionando. Si nosotros lo vamos a dejar de un día para otro, entonces el reposo de esta masa deberá ser dentro de la refrigeradora. Por esa razón la debemos cubrir muy bien con el plástico para que el frío de la refrigeración no nos reseque la corteza o la superficie de la misma. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer el día que la vamos a utilizar? Pues ustedes la tendrán que sacar con anticipación antes de poderla utilizar. Entonces, ¿por qué razón? Porque la masa va a estar rígida, se va a sentir dura. ¿Pero por qué se va a sentir dura la masa? Porque la margarina se nos ha endurado por el mismo frío de la refrigeración. Entonces necesitamos que esa margarina vuelva a un estado en el cual nosotros podamos estirar sin ningún problema nuestra
masa como tal. Entonces, acá yo ya la saqué con mucha anticipación para poderla trabajar. Ya ella tiene una consistencia suave. Si ustedes se percatan, al poner nuestros dedos, ya ellos quedan marcados. Eso quiere decir que ya perdió mucho del frío que tiene nuestra masa. Entonces les decía, podemos tener la opción, si no vamos a ocupar toda la masa, entonces podemos trabajar una sección de ella y la otra parte de la masa, pues la refrigeramos nuevamente. ¿Cuántos días puede durarnos una masa de este tipo? Alrededor de unos 3, 4 días en la refrigeración, ¿verdad? Y si no, pues en algunos casos lo que hacen es la congelan como tal. Entonces, con una raspa, nosotros vamos a cortar en este caso una sección nada más. Cortamos la masa, la mitad que vamos a utilizar. Y la otra parte, nosotros volvemos a cubrirla. Okay. Cubrimos nuevamente y la dejamos a un lado. Ok, con esta parte que nosotros vamos a trabajar, igual, ¿verdad? Vamos a poner harina en la parte de abajo. Ponemos un poco de harina en la parte de encima y comenzamos nuestro estirado. Importante que cuando nosotros vamos estirando, le vamos a ir dando el mismo grosor a toda la masa, ¿verdad? Aquí sí ya tenemos que tener mucho más cuidado al momento que estiramos el grosor que le vamos a ir dando a la masa, porque ya será el grosor que va a tener nuestra pieza final. Entonces estiramos con cuidado. Y como les decía en un principio, ¿cuál va a ser nuestro parámetro? Pues nuestro parámetro va a ser la mano. Ahí vamos a detectar dónde está más gruesa la masa, dónde está más delgada, y de esa manera vamos a pasar el rodillo. De acuerdo a la figura que vayamos a cortar o vayamos a hacer en ese momento, así es como nosotros debemos estirar la masa también. ¿Para qué? Para que en este caso tengamos un mejor rendimiento de la masa. Acordémonos que la masa hojaldre, un detalle que tiene es que una vez nosotros hagamos el estirado final, el recorte no lo podemos volver a estirar así como que usiéramos una masa de levadura, sino que ahí en el recorte lo tenemos que incluir a una masa nueva que vayamos a elaborar, ¿verdad? Pero ahí hay que tomar en cuenta ya la cantidad de grasa que tiene el recorte, tanto la margarina como la manteca que nosotros le hemos puesto, para de esa manera poder balancear la siguiente formulación que vayamos haciendo. Y no es que le vamos a meter un montón de recortes, sino que hay una proporción adecuada que no va a afectar el tema del desarrollo del hojaldre para poderla utilizar también. Entonces, es un poco más complicado el hacer uso del recorte de esta masa. Entonces, de esa manera, es preferible que vayamos estirando la masa acorde a lo que vamos a hacer en este momento para que el recorte sea lo menos posible que tengamos. Entonces estiramos. Ok. Levantamos con el rodillo y aplicamos un poquito más de harina. Si ustedes se percatan, yo incorporo harina cada cierto momento, pero la cantidad que incorpora también no es una cantidad excesiva que vayamos a decir, esto me va a resecar el producto como tal. Entonces aquí ya lo tenemos listo. Se dice que normalmente el grosor del producto, según lo que vamos a utilizar, es alrededor de unos 3 milímetros.
para tener un desarrollo adecuado del producto. Si nosotros dejamos la masa muy gruesa, ¿qué es lo que vamos a provocar? Que esto lo que va a causar es que el desarrollo del hojaldre sea muy limitado porque va a haber mucha masa en el horno, entonces ella se va a comprimir un poco y lo que vamos a estar causando es que el producto nos va a quedar pesado al final. Y si lo adelgazamos demasiado, entonces va a ser el mismo problema, en el hecho de que nuestro desarrollo va a ser limitado, pero en este caso el volumen va a ser bien bajo. Entonces sí debemos de tener cuidado también con el tema del volumen final del producto que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso vamos a utilizar nuestras latas y vamos a hacer nuestras figuras. Aquí podemos utilizar cualquier tipo de cortador para poder elaborar tartaletas. La más convencional es la cuadrada, en el cual nosotros hacemos un recorte, ¿verdad? Vamos a aprovechar el máximo de la masa, hacemos un recorte y sobre este mismo recorte, sobre este mismo irá otro recorte. Entonces debemos de hacer dos iguales. Mucho va a depender de cómo querramos hacer nosotros la tartaleta. Hay tartaletas que son selladas al momento de elaborarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tomamos las dos bases, aplicamos relleno a esta parte de acá y con esta cubrimos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Cubrimos y ¿qué es lo que vamos a tener? Ya nuestro relleno incluido. Acá pues solo podemos barnizar con huevo. Le ponemos ajonjolí si el producto es salado, o le ponemos azúcar si el producto es dulce, y a eso lo llevamos al horno. La otra opción es, tenemos nosotros nuestra base, tenemos nuestra tapadera, pero yo voy a aplicar el relleno luego de haberse horneado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? El hecho es, acá vamos a hacer un segundo corte. Este segundo corte puede ser del tamaño que ustedes quieran colocar de relleno. Entonces nosotros tenemos esto acá, ¿verdad? Más o menos aquí. Esto se va a colocar sobre el recorte inicial, sobre la base. Y lo vamos a hacer de esta manera. Ahora, esta es una ejemplificación lo que yo les estoy mencionando, ¿verdad? Acá lo que debemos de hacer es, ya en el proceso real, aplicamos agua y pegamos, ¿verdad? Ya esto nos va a quedar fijo y a esto nosotros lo vamos a hornear. Así sucesivamente lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? Según como nosotros querramos el producto. Ahora bien, si nosotros no nos queremos complicar la vida, entonces podemos hacer lo siguiente también. Hacemos el recorte, ponemos en la lata y ponemos otro igual. Siempre vamos a ir formando parejas. Esta va a ser la base y esta va a ser la cubierta de nuestro producto. Lo podemos hacer de esa manera, igual se puede trabajar el producto como tal, ¿verdad? Podemos hacerlo así. En dado caso, nosotros lo que queremos es un relleno más completo. Entonces, igual, podemos pegar estas dos como tal, de esta manera. Se pegan y se hornean juntas, de esta forma también. ¿Qué es lo que estamos logrando acá? Ellas van a desarrollar completamente. Luego, solo voy a separar con un cuchillo, a cortar, y coloco el relleno y ya los tenemos. ¿Por qué lo podemos hacer de esa manera? Porque probablemente muchas veces cuando nosotros manipulamos piezas individuales, de repente cuando nosotros lo trasladamos de la mesa hacia la lata, esas se nos pueden deformar. Entonces, de esa forma mantenemos la figura como tal, ¿verdad? ¿Podemos hacerlo con otro tipo de figura? Claro que lo podemos hacer. Lo podemos hacer redondo,
¿verdad? Siempre la misma ejecución, ¿verdad? Haciéndolo de esta manera. Y en este caso nuestro cortador ya tiene el centro. Entonces cortamos. Quitamos el centro. Pegamos acá y ponemos en medio. De esta manera. Y así los podemos ir armando completamente. Los podemos hacer más pequeños. Si queremos sacarle el centro a esto, porque lo vamos a utilizar como para un bocadillo, entonces solo buscamos un rectángulo, un cuadrado más pequeño para poderle sacar el centro y de esa manera poderlo trabajar, ¿verdad? Así sucesivamente. O incluso lo que podemos hacer nosotros es trabajar con figuras. Eso también nosotros lo podemos elaborar para hacerlo de un poquito más atractivo hacia el cliente o según quien lo vaya a consumir el producto como tal. Pues en este caso, por ejemplo, nosotros podemos hacer un recorte de una figura. ¿Vea? Entonces esto nosotros le vamos a poner y igual podemos hacer ya sea unidos al principio o los podemos ir haciendo separados de esta manera para que al momento de rellenarlos nosotros solo ponemos uno sobre la superficie del otro. El hojaldre, acordémonos que él desarrolla hacia arriba, su expansión hacia los lados es relativamente poco, entonces la ubicación de las piezas pueden ser relativamente juntos, eso no le va a complicar al producto en absolutamente nada. Ok, tenemos nuestro producto de esta forma, ¿verdad? Luego lo vamos a llevar a cocción. ¿Cuánto tiempo lo vamos a hornear? Pues alrededor de 30 minutos aproximadamente. Lo que necesitamos es que esta pieza se seque totalmente, que la grasa que ella tiene se evapore totalmente. Entonces, más o menos 30 minutos se podrá llevar para realizar la cocción como tal, el producto total. Ahora bien, la temperatura de cocción del producto será aproximadamente 360, 370 grados Fahrenheit en este caso. Estamos hablando más o menos de 180, 170, 180 grados centígrados por el lapso de tiempo que les he mencionado a continuación, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hornear. Una vez horneados, pues se elaboran los productos. Punto importante, nosotros podemos tener todos los productos ya horneados y solo estarlos rellenando, solo lo que lo tenemos que tener en un depósito donde no le dé aire para que este no se nos reseque, pero ya los podemos tener horneados y ellos solo irlos rellenando acorde a como lo vayamos utilizando como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando nosotros, vamos a guardar esto por acá, esto lo dejamos por acá y este lo horneamos. Vamos a aplicar 30 minutos y ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ya tenemos algún producto ya previo elaborado, ¿verdad? Para poder ir avanzando. Entonces solo vamos a limpiar acá el polvo de la harina. Y acá sí va a entrar en juego nuestra creatividad o según la elección de qué es lo que vamos a hacer o según criterio de lo que nosotros le hemos vendido al cliente para poder elaborar. Entonces, vamos a proceder a trabajar con el producto como tal. Lo limpiamos. Ok. Tenemos limpio. Entonces, yo ya tengo unas acá previamente elaboradas. Tenemos nuestro producto. Está previamente elaborado. Lo que les decía,
Podemos hacerlas juntas, aquí ya están unidas las dos. Solo pasamos un cuchillo, las abrimos y vamos a aplicar el relleno como tal, ¿verdad? Si aplicamos agua para poder pegar las dos, o en el caso, pues yo le hice también un corte en el centro, ya nos queda el hueco, esto para poder aplicar el relleno de esta manera y que la decoración se nos sea un poco más visible, ¿verdad? Lo podemos hacer de esta manera o de esta manera. Ahí es elección de cada uno de nosotros cómo lo querramos hacer, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar en base a estos que tenemos acá. Entonces vamos a ocupar otra lata para ir poniendo los que ya están decorados. Vamos a venir, vamos a abrir estos primero. Entonces abrimos por mitad y ahí vamos a aplicar el relleno. Ok. Entonces, tenemos nuestra lata. De esta manera. Y acá ya tengo unos elementos que vamos a utilizar para la decoración y el relleno del producto como tal. En este caso, yo tengo una crema batida, ¿verdad? Con sabor a caramelo. Eso es lo que le vamos a aplicar. Entonces vamos a hacer una de este tipo. Vamos a aplicar el relleno. Recuerden, esto puede ser dulce o salado, ahí es elección de cada uno de nosotros. Entonces aplicamos el relleno. Ok. Y vamos a decorar con algún tipo de fruta también. Vamos a hacer esto por acá. Vamos a aplicar algún tipo de fruta para hacerlo un poco más atractivo, llamativo y que también combine con los sabores. Vamos a ver. Tenemos el tallo, lo vamos a ocupar ahorita. Y cortamos. Vamos a aplicar de esta manera. Así. Vamos a ver acá. Y acá solo vamos a cubrir. Ya tenemos uno. Ya los vamos a poner en una base que se vean bonitos. Vamos a aplicar otro. Podemos hacer de diferente manera, ¿verdad? Vamos a ir aplicando. Podemos aplicar otra fruta. Tenemos un melocotón. Entonces, vamos a colocar. Y cubrimos nuevamente.
Ok. Tenemos otro. Esto lo vamos a hacer de manera distinta. Ok. Tenemos nuestra espátula. Vamos a esparcir. Le vamos a poner otra fruta. Vamos a ver. Que contraste un poco con lo dulce del producto. Entonces estas son semillas. Aplicar nuevamente. Cubrimos. Ok. Luego podemos tener otra opción. En este caso, para las que están descubiertas, podemos tener otra opción. En el caso, le podemos aplicar una crema pastelera. Entonces, para ello, vamos a utilizar esto que tenemos por acá. Para darle un poco diferente al sabor, vamos a aplicar en la base un poco de caramelo. Y en la parte de encima vamos a colocar la crema pastelera. ¿Sí? Tenemos nuestra base. Tenemos otra manga. Vamos a aplicar nuestra crema pastelera. Ok. Aplicamos. Y lo vamos a rellenar. En su totalidad. Entonces, en la parte de encima, vamos a aplicar fruta. Vamos por acá. Aplicando nuestra fruta. Entonces, acá tenemos nuestras bases.
Vamos a ir haciendo el montaje del producto ya terminado. Vamos a llenar otra. Vamos a hacer de la misma manera. Okay. Vamos a aplicar nuestra crema pastelera. Nuestra base. Y acá podemos aplicar nuevamente fresa. Y por aquí tenemos cherry también. ¿Ve? Vamos a llenar otro. Tenemos por acá. Esta, si ustedes se percatan, tienen la parte del hueco acá, pero lo vamos a hacer diferente a nosotros. Lo vamos a cortar siempre, lo vamos a dividir. Vamos a aplicar en este caso caramelo, toda la base. Y le vamos a aplicar crema pastelera. Y lo vamos a cubrir. Acá en el medio le vamos a poner fruta. Lo vamos a dejar así. ¿Ve? Son las opciones como la podemos ir haciendo nosotros. Ahora bien, si lo queremos hacer todavía un poco más diferente, entonces vamos a hacer esto. Ya tenemos nosotros una galleta, se la ponemos en el medio, aplicamos crema, se la ponemos en el medio y volvemos a cubrir con crema. ¿Sí? Y acá en el medio podemos poner un melocotón si nosotros deseamos. Ok. La tenemos lista también. Vamos a hacer otra. En este caso vamos a hacer esta. Vamos a poner una de estas acá. Vamos a hacer una última. Vamos a aplicar crema. ¿Sí? Vamos a aplicar galleta. Aplicamos crema nuevamente. Y
Vamos a poner fresa. Okay. Por último, vamos a sacar una cherry. Se la ponemos al centro. Okay. Esto por acá. Esto por acá también. Vamos a limpiar un poco. Ok. Vea, y así de sencillo, nosotros podemos ir elaborando las diferentes tartaletas. Esto si nosotros tenemos en cuenta que el producto pues es dulce o si es salado, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a ir aplicando la decoración y todo lo demás acorde a las características del producto como tal, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente, si ustedes se fijan, no es un producto complicado. Es, como les decía al inicio, es un producto bastante versátil que nosotros podemos utilizar. Es una masa que se acomoda o se adecua a cada uno de los productos que nosotros queramos hacer, ¿no? Podemos hacer un pie incluso con hojaldre, lo podemos armar completamente, ya tendrá una textura totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a probar, pero el producto nos permite tener esa variedad en cuanto a lo que se puede hacer con él, ¿verdad? Así que recordarles a continuación los números de teléfono a los cuales ustedes se pueden comunicar, el 7862-6294 o al 7862-6701, así como el 7861-9846. Estos tres números de teléfono son de servicio al cliente y en ellos pueden ustedes comunicarse para conocer acerca de nuestros productos, si ustedes tienen alguna consulta sobre los mismos, sobre el uso de cómo de que tiene cada uno de nuestros productos. De igual manera, si usted ya es cliente de nosotros, pues igual lo puede utilizar los números de teléfono para solicitar en su determinado momento algún tipo de asesoría, si quiere alguna asistencia vía telefónica, lo puede hacer, ¿verdad? A través de estos números de teléfono y de igual manera, a través de estos números de teléfono, usted puede consultar acerca de cómo será la inscripción de nuestra Expo Pan y Pizza de este 2023, ¿verdad? Así como les invito a que en las redes sociales, en el Instagram, puedan visitar la página de Expo Pan y Pizza. Ahí ustedes podrán ver la información, los expositores que estarán en nuestra feria y básicamente los horarios que tendrá, que es de 9 de la mañana a 7 de la noche, ¿verdad? Es prácticamente todo el día. Como les decía, nuestra inscripción es nada más lo que se les está solicitando. Ahí hay un link en el cual ustedes se deben de inscribir, pero la entrada al evento es completamente gratis. Así que, sin más que decirles por el momento, para mí ha sido un gusto haberles acompañado esta mañana, ¿verdad? Nuestro primer Facebook Live del año. Así que espero poderles continuar ayudándoles con muchas más recetas que podamos tener en este 2023. Así que si ustedes tienen alguna duda, lo pueden dejar en el link de la transmisión o utilizar los números de teléfono como les mencionaba. Se los repito nuevamente, el 7862-6294, así como el 7862-6701 y el 7861-9846. Ahí ustedes pueden hacer consultas sobre si tienen alguna duda sobre lo que hemos elaborado este día o sobre cualquier otra receta que nosotros le podamos brindar apoyo, ¿verdad? Se lo podemos hacer a través de estos números de teléfono y a través de nuestras redes sociales también,
¿verdad? Nos puede seguir también como Molinos Modernos SB a través de nuestra fanpage en Facebook como tal. Así que muchas gracias, agradecerles, ¿verdad? Y los espero en otro Facebook Live que tengamos próximamente. Muchas gracias.